Los hospitales son sin duda lugares que dan miedo por sí solos. El solo hecho de pensar en la cantidad de personas que han muerto en estos lugares hacen que la piel se nos erice. Es por eso que no es de extrañarse que sea ahí donde surge la mayor cantidad de leyendas de terror. El hecho de que las personas sufran sus últimos días de vida en estos sitios los hace puntos idóneos para energías negativas y malignas que repiten los eventos traumáticos que llevaron a la muerte a los pacientes y atrapan a las almas en el espacio y tiempo. En este episodio te cuento relatos reales que han sucedido en hospitales. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Estaba auxiliando a una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal. Este hombre tenía mucho miedo a morir. Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, entraba en un estado de euforia y rabia. Cerca de las 2 de la mañana, su monitor cardíaco empezó a avisar de una taquicardia. Ambos nos apresuramos a la habitación. Cuando entré, la otra enfermera estaba completamente en blanco. Este hombre estaba sentado por sobre 2 pulgadas arriba de la cama y se reía a carcajadas. Todo su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos tenían una mirada de pura maldad y esa sonrisa malvada en su rostro. Él se rió de nosotros y nos dijo: Estúpidos, ustedes son los que no me dejan morir. Estábamos congelados. Logré salir del trance y presioné el botón de código azul. Y cuando hice esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia. Empezamos el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos se había ido. 5 minutos después de declararlo muerto, con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y me dijo: «¿Tú me dejaste morir?». Y luego comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Realmente todos los pacientes de esa noche en la unidad comentaron sobre ese grito. Y luego se pudo escuchar un susurro que decía: «No me dejen morir», por toda la unidad. Cada una de las enfermeras de esa noche estaban pálidas y asustadas. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana, los susurros se habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración en la sala de descanso antes de irnos a casa. Y luego, todos tuvimos pesadillas por semanas. Hola, quiero contar mi historia que sucedió cuando realizaba mis prácticas profesionales de enfermería en un conocido hospital de la Ciudad de México, el Hospital de la Mujer. En dicho hospital se atienden únicamente a mujeres y la mayoría de casos son de nacimientos de todo tipo. Me había tocado guardia. Para esto llevaba ya 4 días seguidos, a lo que me encontraba física y mentalmente agotada. Ya entrada la noche acostumbraba a comer chocolates para darme un poco de energía. Al momento de abrir uno sin que la jefa de enfermeras me viera, de la nada apareció una mujer que tenía una bata con un poco de sangre, lo cual es normal en esta área. Tenía un aspecto muy pálido y demacrado. Me saludó y rápidamente me abordó preguntándome por cómo estaba su bebé. Me contó que llegó a urgencias ya que había tenido un choque automovilístico en la mañana con su esposo y le hicieron una cesárea de urgencia. Cabe destacar que en ese momento me dio un escalofrío horrible que me recorrió toda la espalda. Su bebé se encontraba en un cunero en el piso de arriba, así que le pedí el número de camilla y le dije que subiría a checar el expediente. Asimismo me dio las gracias y siguió caminando. Volteé a rellenar mi charola con equipo cuando vi de reojo y ella no estaba, lo cual se me hizo extraño ya que el pasillo es un poco largo y cuando las mujeres tienen una cesárea reciente caminan con mucho cuidado y muy lento. No le di mucha importancia ya que estaba cansada y faltaban unas horas para salir de turno e irme a mi casa. Subí a checar el cunero y sí, había un bebé, pero era niña y estaba arriba ya que había nacido prematura. Me di cuenta que algo no estaba bien. Mi corazón latía muy acelerado, como si alguien estuviera observándome desde ese momento. Bajé lo más rápido que pude a la cama correspondiente y al llegar me percaté que no estaba la mujer que me había pedido los datos.
Con la cara más pálida que otra cosa, salí de ahí casi contra mi propia voluntad, y a los pocos minutos, cuando vio mi jefa, me pregunta si me sentía bien. Yo no podía hablar bien del todo. Le conté lo que me había pasado, esperando que estuviera igual de sorprendida que yo, pero mi sorpresa fue aún mayor cuando me dijo que esa mujer se le ha parecido a todas las enfermeras del piso, que había fallecido en el año 2008 a causa de un traumatismo cerebral, pero afortunadamente su bebé sí vivió y fue recogido por su papá al mes de nacido, ya que se quedó en observación. Todas las enfermeras tratan con mucho respeto el tema, y en el altar siempre hay una veladora para que esa mujer algún día pueda encontrar el descanso eterno. Gracias por leerme. El hospital psiquiátrico. Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición era mi materia favorita, y aunque demandaba mucho de mi tiempo, me encantaba estar viviendo mi sueño de niño, ser reportero. Los proyectos finales se acercaban y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente era muy bueno en eso. Siempre tenía las mejores notas, pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un exmuseo. Iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido descartada, así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico que estaba en las afueras de la ciudad y estaba abandonado, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los años 70. A ella le encantaban las historias de terror y por eso sabía demasiado acerca del tema. Aunque para ser sinceros, a mí no me gustan mucho esos temas. Era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas. Pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje sobre el acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos ir a pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros ya que le emocionaba mucho conocer ese lugar. Acepté con gusto e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros, si es que aceptaban darnos permiso, y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. Incluso llevábamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino, llegamos y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme. La pintura que alguna vez fue blanca estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta de entrada era gigante. Estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche, pero daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabáramos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja, pude sentir cómo la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo, así como papeles los que parecían ser expedientes
y un libro de visitas aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos. En ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente. Estaban pintados de un verde opaco. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, el guardia nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos. Los dejaban sin comer, sin agua, sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos, o algunos con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso, la tensión comenzó a crecer. En el aire se respiraba terror y desesperación. Aunque nadie dijo nada, estoy seguro de que todos lo sentimos. En esa planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho. También estaban las duchas y los baños que aún estaban sucios, y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares había fotos de los médicos así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia, nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar y que él era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay ventanas. Nos explicó que podía darse el caso de suicidios. Solo existían dos muy grandes y nos contó que todas las noches las cerraba, pero amanecían abiertas. Al finalizar nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente, que podíamos grabar ya que era su noche libre y nadie nos molestaría. Además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir y listo. Teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera, una experiencia increíble y aterradora. De regreso, todos estábamos muy emocionados. Nos organizamos con lo que llevaríamos, cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos y por supuesto comida. Al siguiente día, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario. Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos. Íbamos muy felices porque ese día era el pase a no hacer el servicio social y unas muy buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos y el velador ya nos estaba esperando. Eran las 11 de la noche. Nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que le habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador. Por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde, aunque después de todo, supe que todos sentían lo mismo y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo, cenamos, el guardia nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y había 1000 puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido. Empezamos por la parte de abajo contando lo que sabíamos del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara. Todo iba normal hasta que llegamos al piso de arriba. Ahí pude sentir la pesadez en el aire, pues a pesar de que teníamos las linternas, la oscuridad parecía consumir la luz cada vez más, y el aspecto de aquel lugar, lleno de camas vacías, de paredes llenas de sangre e instrumentos quirúrgicos, resultaba horrible. Raquel nos dijo que la vibra era mala, puesto que en ese lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura. Ya eran las 2 de la mañana y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero estábamos muy cansados, así que decidimos dormir 1 hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos. Fue difícil, pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos, pero al cabo de un tiempo el despertador sonó. Nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes. Nadie entendía por qué. Tomamos algo de agua y decidimos seguir. Llegamos al último piso. Pasamos por las 2 ventanas y nos dimos cuenta de que estaban abiertas.
aunque antes de irse el velador las había cerrado. Esto nos causó algo de miedo, pero no dudamos en decirlo en el video. La grabación quedó increíble. Terminamos alrededor de las 6 a.m. Eso marcaba el reloj, pero lo raro era que aún se veía oscuro, quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos estaban cansados y Raquel estaba nerviosa. Me dijo que ya se quería ir, que tenía miedo, pues había visto una sombra pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos ir a casa a descansar. Más tranquila me dio un abrazo y me ayudó a meter el equipo de la grabación en la maleta. Después de una hora, ya estábamos casi todos abajo, solo faltaba Juan. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano, él no respondía. Lo quisimos llamar por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo, todos ya queríamos largarnos de ahí e ir a dormir, pero no lo encontramos, así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora. Al principio no había nada, pero al minuto 46 pudimos ver a Juan caminando hacia una de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados pudimos notar que se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar, estaba aterrorizada. Traté de calmarla alentando a todos a buscar a Juan, pero a pesar de nuestros intentos no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de hora y media y ya había amanecido. Nuestros teléfonos no tenían señal, tenían muy poca batería, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Después de eso, escuchamos un grito aterrador, pero no parecía ser de Juan. No lo pensamos 2 veces y decidimos salir corriendo del lugar. Fuimos hasta el auto. Nuestros corazones latían como nunca y nos marchamos sin siquiera mirar atrás. Después de ese horrible acontecimiento, algo cambió en nosotros, pues nos culpamos mucho de lo que le pudo haber pasado a Juan. Nadie nos cree lo que sucedió aquella noche, y la grabación que tenemos extrañamente se perdió. La policía abrió una investigación sobre la desaparición de Juan, y los principales sospechosos somos nosotros. ¿Qué les parecieron las historias de este episodio? ¿Pasarían una noche en hospitales donde ocurra este tipo de actividad? Nos escuchamos pronto con más relatos e historias paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.